Hola, hola, hola. Ya este video es para un suscriptor que me pidió que le explicara el método de inyectar voltaje. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible, con la mejor explicación posible, para que ojalá les sirva a todos. Esto es un protoboard, no sé si los conocen o no, son para prototipos. Quizás en sus países se llaman diferente, pero acá se llaman protoboard. Ya tengo ahí, les tengo la cámara puesta a la fuente de poder para poder visualizar voltaje y corriente. Ya el número, el display que viene siendo mi izquierda, bueno, ya también es corriente, y acá voltaje. Voy a armar un pequeño circuito. Para este preparé, tengo muchos condensadores que voy a simular en este caso, condensadores de una placa de notebook con un corto a negativo. Ya este video se va a enfocar en cortos a negativo, que eso hay que identificarlo. Hay que aislar para poder identificar si el corto es a positivo o a negativo. Ya voy a armar acá un circuito paralelo lo más sencillo posible. Bueno, voy a usar el naranjo positivo para no confundirme, y negro negativo obviamente, porque ya veo que me confunda. Negro negativo, ahí voy a alimentar, ya. Ahora en estas secciones voy a tener el voltaje de la fuente, que en este caso tengo 13,4 volts. Esto se queda para allá. Voy a usar condensadores. A ver qué modelo voy a usar. A unos que no use mucho, porque con intención voy a hacer explotar uno. 25, 50, 50, 16. Ya voy a usar estos. Voy a usar condensadores de 16 volts. Los voy a conectar en negativo con negativo, negativo con negativo. Estoy armando un circuito en paralelo, por si acaso. En paralelo, los voltajes, yo creo que igual saben, pero por si acaso, los voltajes se distribuyen de manera uniforme a lo largo de todas las cargas. Todos van a tener la misma carga, pero dependiendo de la carga, las corrientes van a ser diferentes acorde a su consumo. Eso va a cambiar. Ya, pero a lo largo de todo el circuito, si yo le inyecto en este caso, miren, voy a partir inyectando 10 volts a lo largo de todo el circuito. Todos los condensadores van a recibir 10 volts. Ya, primer condensador, segundo condensador. Saben que voy a cambiar la cámara de ahí porque creo que no se aprecia bien lo que estoy haciendo. Ahí, ya la voy a dejar ahí, voy a apoyarlo con esto. Ya. Voy a energizar tercer condensador, cuarto y quinto condensador. En este momento todos mis condensadores, que son electrolíticos por si acaso, los elegí así para el ejemplo, son de 16 volts y están siendo energizados con 10 volts todos. Por lo tanto, cualquiera que yo mida va a tener el voltaje de la fuente, que son 10 volts. Ya voy a hacer un pequeño cambio aquí para mostrarles el multímetro. Voy a agrandar agrandarlo un poquito, y me queda acá justo en espacio, y les voy a poner el multímetro ahí. Vente para acá. A ver si se alcanza en la pantalla. No se alcanza en la pantalla. A ver.
Ahí, pero me llega luz de no sé dónde, por ahí. No, no se alcanza a ver. Ya vamos. Bueno, yo les voy a dictar. Mejor fíjense acá. ¿Dónde me queda un espacio? ¿Dónde me queda un espacio para que lo alcancen a ver? Aquí, aquí. Si corro esto para el lado, te vengo para acá. Y la luz. Ahí, justo, ya. Tengo voltaje, voy a seleccionar voltaje. Y voy a medir condensador entre negativo y positivo. Aquí. Y se fijan, tengo 10,2 volts. Que en la fuente igual tengo 10,2, se alcanzan a ver. Ya, aquí es donde va la explicación. Voy a sacar una placa de notebook cualquiera, al azar, una placa al azar. Dentro de las placas del notebook o electrónica general, no todas, pero la mayoría del notebook al menos, que es lo que vamos a hablar, el negativo, esto sí es casi universal, se comparte en casi toda la placa. El negativo lo recorre prácticamente todo, en casi toda la electrónica. Pero ahora, yendo a los notebooks, la línea positiva se distribuye de manera uniforme por las fuentes esenciales. Llegan 19 a la fuente del proce, 19 a la fuente de la gráfica, 19 a la 3,3, 19 a la 5, y en cada punto, casi siempre donde hay una bobina, donde hay bobina, si yo reviso la fuente de la bobina van a haber MOSFET, y a la base de esos deben haber condensadores que están conectados directamente a la línea de 19 volts. Casi siempre pasa lo mismo. ¿Qué quiero demostrar con estos condensadores? Puedo decir que este condensador va a ser, digamos que de CPU, el segundo de gráfica, el tercero de 3,3, el cuarto de 5 y el quinto puede ser de la fuente de las RAM. Ya, hay más fuentes, no tantas más, pero hay más fuentes. Ya, entonces, digamos que cada condensador corresponde al filtrado de cada fuente. ¿Qué pasa? Que estos trabajan mediante pulsos y con los mismos pulsos generan perturbaciones en ambas direcciones, y si bien aparte de las perturbaciones, como las mismas pulsaciones, necesitan ser limpiadas por un lado y retenidas por el otro, y de eso se encargan los condensadores. Ya, por eso hay veces que tienen dos tipos de condensadores o capacidades de condensadores diferentes para frecuencias diferentes en cuanto a las perturbaciones. Para el ejemplo, si se fijan en este momento, yo tengo en la fuente tengo 10 volts y de corriente tengo nada de corriente, no hay corriente. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer? Lo primero es, ¿dónde está mi bolsita? Voy a simular un corto, por si acaso, en una placa, esto lo que les estoy mostrando acá es como ideal. En una placa siempre va a haber un consumo, ¿ya? Y en cuanto a la medición de corriente nunca va a estar en cero. Pero esto es solo para el ejemplo. Yo voy a quitar uno de los condensadores que viene siendo una fuente. La quito y voy a decir que esta resistencia que voy a poner es una posible fuga o que está conectado a tierra. ¿Sabes? La resistencia es muy chiquitita. Perdón, es muy grande. Voy a ponerle otra más para darle más carga. Ya miren, tengo 0,02 miliamperes. O lo que es, no es nada. No es nada. ¿Ya? Pero se fijan que ahí ya elevé un consumo. Muy pequeñito, pero es un consumo. Si yo, por ejemplo, voy a hacer directamente un corto. Directamente voy a hacer un corto con un cable. Que esto sería equivalente a un condensador en corto. Voy a poner acá. Voy a hacerlo muy rápido porque la corriente se me va a disparar. Fíjense en la fuente. Se fijan que se dispara la corriente. Voy a disminuir el voltaje para hacer el ejemplo más práctico aún. Voy a dejar el corto, lo voy a dejar puesto ahí, y voy a subir un poco la corriente, perdón, el voltaje. Subo un poco el voltaje, y el voltaje no me va a dejar subir mucho porque hay un corto, pero lo que va a empezar a subir muy rápidamente es la corriente. Se fijan que la corriente empieza a subir porque todo se está consumiendo aquí. Si yo miro más detalladamente esto, miren, voy a
prender la cámara térmica. Este cable equivale a un corto que yo estoy simulando en una de las fuentes, que es un condensador generalmente, pero recuerden que es un cable. Yo voy a poner aquí la cámara, aquí, y voy a elevar voy a empezar nuevamente a dar un poco de voltaje. A ver, ¿dónde está? Ahí está. Fíjense cómo se comienza a calentar. El cable se está calentando. Pero los condensadores no. Los condensadores se mantienen fríos. ¿Por qué? Porque el corto está solamente en un punto, que es la simulación de este cable que fuera un condensador. Aquí donde va el detalle. Yo no puedo directamente, si la línea es de 19, no puedo directamente inyectarle 19 porque es demasiado agresivo, y si llegase a tener un corto un poco más allá de un condensador, que sea un condensador, sea un MOSFET, sea un integrado, revienta el condensador y va a pasar con el siguiente elemento inmediato, y puede quemar algo mucho más y agrandar mucho más el daño. Generalmente se trabaja en 0,8 a 1 volt de inyección, porque miren, yo voy a hacer, fíjense en la fuente, voy a quitar el corto, yo voy a seleccionar en mi fuente, esperen un poquito, está sonando citófono. ¿Sí? ¿Qué pasa, no? Sí, gracias. Ya que tengo una visita. Fíjense, voy a poner un volt en la fuente, un volt, y voy a cortocircuitar directamente la fuente, sin nada. Fíjense en la corriente, 5,15 amperes, que es lo máximo que entrega mi fuente, solo con un volt. ¿Ya? Eso ya es suficiente para poder hacer que el elemento que esté dañado consuma la suficiente corriente para ser identificado, en el caso de un condensador. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer ahora? Se fijan nuevamente en el protoboard, yo voy a poner el condensador al revés. ¿Ya? No tengo un condensador dañado para hacerlo, pero lo voy a poner al revés intencionalmente. ¿Ya? Ese primer condensador, como les decía, no tengo un condensador dañado para que genere resistencia, por lo tanto lo puse al revés a propósito, para que vean que se va a comenzar a calentar mucho. Es algo muy similar a lo que pasa en una placa. Ya, aguántenme un poquito que voy a ordenar acá. Ya, entonces nuevamente voy a tomar la cámara térmica, voy a apuntar aquí, apúntate los condensadores, si es que se alcanzan a ver, y voy a empezar a elevar un poco el voltaje. ¿Está conectado? Sí, está conectado. Ya no tengo corriente todavía, se fijan, no lo conecté mal, lo conecté en el pin de al lado, no va a pasar nada. Ahí sí. Ya voy a empezar a subir voltaje nuevamente. No tengo corriente. En el momento que tenga corriente debería espérenme un poco. Anda ahí en el auto, lo dejaste abajo. Anda, está sonando el vídeo. No, me dijiste que no. A ver, espérate, estoy terminando mi video. Pasa para allá. Pero aguántame un poquito, termino acá. Ya, ahora sí continúo. Ya voy a subir voltaje hasta el punto que debería verse el condensador, que está puesto al revés. Está puesto positivo negativo, está bien. Ya, se fijan que empezó a subir la corriente. Y ahí se alcanza a ver que se comenzó a calentar. ¿Se fijan? En una placa de notebook el método de identificar un corto es muy similar. Ya lo voy a sacar para que no revienten. Entonces, está súper caliente. Entonces en la placa, si ustedes se fijan, cuando inyectan corriente voltaje a 1 volt, van a lograr identificar el componente que está dañado, porque va a consumir mucha corriente y probablemente les va a bloquear la placa.
Entonces eso básicamente es la forma de hacerlo. Tienen que en la placa, por ejemplo en esta aquí va el jack de voltaje, tienen que llegar hasta la resistencia de sensado, que al menos en esta estaría, tengo la de la batería, debería estar, a ver, no, esta placa ya he sacado muchas cosas, ni se ve. A ver si tengo otra acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Ay, aguanten. Ya miren, por ejemplo acá tengo otra placa, una placa de Acer. Aquí está el jack de carga. Si la doy vuelta tengo la entrada, voltaje, MOSFET, y ahí está la resistencia de sensado, o la identifican con el diagrama. A la salida de la resistencia es el lugar óptimo para inyectar un voltaje. Y ahí podrían, primero que nada con el multímetro, ver si realmente está en corto o no. Si la resistencia de sensado pone el multímetro en continuidad, les marca 0,1 ohm o 1 ohm, es porque obviamente está en corto y este método les serviría. Si no, no les serviría. Ya, esto referente entonces a buscar un corto cuando es A negativo. Ya cuando es A positivo el método es muy parecido pero es un poco diferente. Sería esto mismo, pero en vez de conectarnos versus negativo, habría que hacer todo al revés, versus positivo, pero se los voy a explicar en otro video. Ya, terminamos entonces por hoy. Muchas gracias.